Buenas tardes, público oyente en general. Somos los alumnos de la San Juan Bautista de Ica. Somos del tercer ciclo. Hoy vamos a referirnos sobre la práctica calificada 4. Nuestro docente es Wilmer Fernando Quispe Pacheco. Sí, de la Facultad de Derecho. Hoy vamos a analizar, vamos a dar nuestro punto de vista sobre la película Acción Civil. Bueno, el personaje principal es John Travolta. Bueno, dando nuestro punto de vista, la película nos habla en varios puntos y en varias partes. Es una película de drama. Nos da que el abogado Jan Schliemann es un abogado conocido en Estados Unidos que hace varios casos de varias especialidades. Bueno, una tarde recibió la llamada de Annie Anderson, que era la presidenta de un pueblo que había sido afectado porque habían pasado varias situaciones, muertes de los mismos niños del mismo pueblo que le daba cáncer, leucemia. Bueno, el doctor Schilman recibió una llamada de la señora Annie rogándole por favor que se hiciera a cargo del caso, ya que varios abogados rechazaban ayudar a ese pueblo. Bueno, el abogado fue al mismo lugar para encontrarse con la señorita Annie Anderson a conversar, pero como que el abogado y sus compañeros, porque era un bufete de abogados, de 5 abogados, uno decía que no, porque no iban a ganar nada, no perdían ni ganaban nada, como que no les importaba. Por eso que el doctor Schilman fue a conversar y al final dijo que no. Le dijo, no quiero. Se salió de ese lugar y al momento que se estaba dirigiendo a hacer sus cosas, bueno, por manejar en alta velocidad, lo multan. Y al momento que lo multan, se para en uno de los ríos que estaba contaminado. Y bueno, él se va a ver, el río se va a fijarse, curiosidad, y al momento que se va a fijar, encuentra máquinas que estaban ahí trabajando. Y bueno, le pareció interesante lo que veía el doctor, lo que veía ahí el espectáculo. Al final el doctor Schilman aceptó abrir el caso y habló con sus compañeros del buffet y también aceptaron. Al momento de que estaban en el juicio, habían 2 partes. Que estaban ahí los de la empresa, que los estaba demandando el abogado Schilman por la salubridad de la salud de la gente del pueblo, que pedía reclamo de por qué los niños se enfermaban consecutivamente de cáncer a la leucemia, porque ellos decían que el río que estaba ahí, que estaba junto a su casa del pueblo, estaba contaminado, las cuales la gente se enfermaba. Bueno, le doy el paso a mi compañero Feliciano. Buenas tardes. Yo voy a dar un pequeño análisis de la película. En esta película pues, se observa en ese pequeño pueblo que existía pues, dos empresas industriales, ¿no?, las cuales contaminaban el río que pasaba por ese lugar, y asimismo también el ambiente se encontraba contaminado. Producto de ello, había muchas personas que se encontraban enfermos, como dijo mi compañera, de cáncer, leucemia y otras enfermedades, ¿no? Y asimismo también llegaban hasta fallecer. Por ese mismo caso fue el doctor Schilman quien tomó el caso, ¿no? Y en esto también se ve que los abogados de la otra parte fueron a hablar con los trabajadores de dicho lugar, ¿no?, a los cuales le dieron un incentivo para que digan mentiras, ¿no?, en las declaraciones, ¿no?, para que digan pues,
eso no era, la contaminación no se daba ahí, sino que las personas se enfermaban porque se alimentaban pues de, por ejemplo, de tocinos o los utensilios que utilizaban estaban contaminados. Bueno, referían a eso. Y además pues no se investigaba a profundidad porque no se pudo llegar a un acuerdo. Porque la otra parte hay que recordar que había un abogado que le decía ahí en la película en un papelito, te subo a 1 millón y tanto. Sí. Al final quedaron en 2 millones. Pero había un abogado ahí de la otra parte que sacaba pruebas, pero no eran concretas al momento de que, porque habían 2 jueces, en el primero fue un juez y al final fue una jueza que ya dio el veredicto. Pero había un testigo de la otra parte que no le siguió el juego, porque la empresa, había 2 empresas, la cual estaban denunciadas. Una empresa se salió libre porque no habían pruebas, o sea, prácticamente lo sacaron del caso, pero la otra empresa, había uno, el encargado, que no se ofreció a mentir y dijo la verdad. Ahí, al momento de que le estaban ahí entrevistando, dijo muchas cosas, las cuales fueron pruebas contundentes para que sentenciaran a la empresa de la cual estaba, a las 2 empresas, pero una la cual estaba afectando a los niños. Compañera Susana, ¿algún aportamiento? Bueno, los he dejado que ustedes se desenvuelvan a su gusto. Ahora me toca. Claro. La trama de esta película Acción Civil se desarrolla en un pueblito de Estados Unidos. Este pueblo atraviesa un río. Anteriormente tenían una vida apacible, tranquila, hasta que a sus alrededores se ubicaron 2 compañías grandes, una de cueros y otra de alimentos. ¿Qué ocasionó en que estas compañías hubieran hecho sus empresas alrededor del pueblo? Lo que ocasionó con la población fue que esa vida apacible en la que había venido llevando se transformara con enfermedades, se morían las personas, los niños se enfermaban, las mujeres tenían abortos espontáneos que no habían sucedido. Habían personas que sufrían de esquizofrenia, entonces era algo que ya no era un caso aislado, sino de que ya era continuo, ya no era una familia, eran 2, ya eran 8 familias, a pesar que el pueblo era pequeño, pero eso iba aumentando. Se reunieron en su local comunal y la voz la llevó la residente del pueblo, Annie Anderson. Entonces, ella ya se preocupó porque su hijo también se enfermó. Hicieron los análisis, hicieron todo. Y luego de enfermarse este niño, pues fue bien rápido. El desenlace fue tan rápido de que se murió. ¿Y por qué se murió? Comenzó a investigar, a mirar, a ver. Entonces, observó que esas empresas, sus residuos tóxicos, los depositaban alrededor del pueblo. Y estos se filtraban a la capa llegando al río. El río, el sustento, la vida del pueblo estaba contaminada. Comenzaron a conversar y a ver y a analizar las cosas. ¿Por qué era eso? Entonces, la pérdida de su hijo, la pérdida de seres queridos, porque esa comunidad unida llevó a que ella comenzara a buscar apoyo. Pero muchos no la quisieron apoyar porque se estaban enfrentando a 2 empresas grandes, 2 empresas poderosas, 2 empresas económicamente solventes. Fue a donde un bufete de abogados de Jan Lisman, su bufete de James Lisman, que él era una persona conocida
y que le gustaba tomar casos así interesantes, se puede decir, que tuvieran algo de emoción, de interés y que también pudiera darle económicamente algo, ¿no? Al comienzo vio las empresas, dijo que no, y decidió ir al pueblo para personalmente decirle a la señora Anne Anderson que no tenía pruebas, porque en realidad no habían pruebas fehacientes. Lo que pasa es que en ese punto fue que él pensó que no, el pueblo le estaba diciendo mentira con motivo de sacarle algo a la empresa, porque no había pruebas. Por eso no habían pruebas, porque decir mentira o verdad sin pruebas fehacientes no hay nada, por más verdadero que sea. Entonces fue para decir, no, me quieren tomar el pelo, no, es mentira. Pero cuando ya está decidido a llegar, se acerca y ve a camiones que están desenvolviéndose, que están avanzando, y ven cilindros y ve cosas que están fuera del enfoque, en donde le despierta la curiosidad. Y también ve el nombre de las empresas en esos vehículos que estaban funcionando y que estaban rodando por esa ciudad, ¿no? Eso hace que lo cambie de opinión y que lo decida a aceptar el paso. Entonces, ya que él había dicho, no voy a aceptar, da una vuelta completa y dice, sí, le voy a aceptar. Va donde su bufete de abogados y les explica el caso. Y les explica que también es algo que ellos van a ganar, que su bufete va a ganar. El abogado Jan Sherman vio vehículos con los logos de las empresas que estaban en el pueblo y eso lo decidió a comenzar a defender, a tomar la causa del pueblo. Pero no contó con que este juicio se alargara y se quedó desbancado, porque hacer los análisis, las pruebas y tener todos los recursos para poder llegar y ganar el juicio generaba un gasto que el pueblo no tenía y que a él lo sobrepasó económicamente. Una empresa se desligó porque no encontraron pruebas contra ella, pero solo queda la otra empresa contra la que siguió la lucha. Ya no se podía seguir adelante. El pueblo, ¿qué es lo que pedía el pueblo? El pueblo pedía una disculpa, no tanto de dinero, pero querían una disculpa, un reconocimiento, que se hagan cargo de que les había malogrado su ambiente. El precio de los seres queridos, no había oro en el mundo que les pagara, pero por lo menos el reconocer que habían dañado el ambiente y por culpa de ellos, había muerto tantas personas en el pueblo, era lo único que ellos pedían. Sin embargo, no se llegó a eso. El juicio fue largo, tedioso y económicamente terrible para el pueblo que no tenía la economía. La empresa grande contaba con un bufete grande, con buenos abogados, a los cuales ellos podían pagar y correr con los gastos que generara todo lo que atraviesa el tener que llevar un juicio a una corte. En conclusión, el joven abogado se quedó desbancado. El pueblo recibió una indemnización que no cubrió en sí todas las pérdidas y jamás se disculparon. A todo esto yo les podría preguntar, ¿cuál es la diferencia de arreglar antes de llegar a un juicio? De poder tomar una determinación antes de llegar a un juicio.
Creo que en esta película se ve bien claro, porque si se hubieran arreglado y ambos abogados, en vez de ver intereses personales, y hubieran enfocado, se hubieran enfocado en qué es lo que quería el pueblo, no se hubiera gastado tanto y no hubieran ambas partes terminado desgastadas. Lo que creo que me lleva a la conclusión que es preferible llegar a un acuerdo que llegar a un juicio. Aunque el doctor Shillman presentó varias pruebas, bueno, las dos partes, como que la empresa la cual estaba ahí afectando al pueblo, bueno, las dos empresas, presentaron pruebas también, las cuales se tienen que defender, ¿no? Ambas partes presentan sus pruebas. Sí. Por supuesto que las de la empresa grande, las demandadas, ellas tienen la economía como para poder comprar los testigos y las conciencias. Y que fue lo que hizo. Pero no contó con que uno de esos testigos vio el sufrimiento y tenía pruebas. No era solo palabras, no era solo alegatos, no. Pruebas fehacientes como eran los cilindros contaminados, como eran los residuos, como eran documentos que había recibido en los cuales ellos pagaban para que eso de ahí lo botaran. Y no, el llevarlo más lejos lo podían hacer, pero el costo era más. Por lo tanto, era más fácil pagar a que alguien ahí cerca, el costo era menos, pero la contaminación para el pueblo mucho más. Y eso fue que a las finales pudiera la empresa pagar la indemnización, pero no dio la disculpa que el pueblo esperaba. Bueno, en conclusión, y ya culminando el video, la película nos da a conocer muchas cosas y muchos factores. De que, bueno, obviamente la vida de una persona no tiene precio. Bueno, en algunos sí, pero eso ya serían las personas que son interesadas o le importa el dinero. Claro, en este caso también se ve pues, que el que tiene plata tiene más poder, ¿no? Claro. La solvencia económica es el motor que mueve a la sociedad. La moral, las buenas y verdades sin un sustento en el cual puedan quedar plasmado, no se da. Se tiene que llegar y se tiene que tener sustentos fuertes, fehacientes, verídicos para poder llegar. Y preferiblemente antes de hacer un juicio tan desgastante, llegar a un buen arreglo. Claro. Bueno, con todo esto, nuestra presentación, nuestro grupo culmina el video. Muchas gracias. Gracias.